Gracias de nuevo, Marta. Como decíamos en la bienvenida, la presentación inicial, uno de nuestros ejes estratégicos es el operativo. Lo que pretendemos con este eje es dar servicio de valor añadido a nuestros socios. Como parte de esos servicios figura esta iniciativa de Sernauto, la cual os agradecemos, Benito. Iniciativa que nació en plena pandemia con un objetivo, que era aportar datos, objetivos de valor sobre cómo está nuestro mercado y datos de opinión sobre hacia dónde vamos y qué perspectiva tienen los profesionales del sector de la postventa de automoción. Este coloquio lo vamos a desarrollar en tres partes. En una primera parte, Fernando de JIPA nos hará un resumen de los resultados del estudio. Continuaremos una ronda de preguntas en los que tendremos tres puntos de vista diferentes. Por un lado, la distribución, por otro lado, los proveedores y, por otro lado, el punto analítico de JIPA. El tercer punto de esta charla coloquio seréis vosotros los que podréis hacernos esas preguntas o bien enviando un mensaje, un WhatsApp a mi teléfono móvil, que os repito, que es 682 55 1864, o bien, volviendo a enviar esa pregunta al correo electrónico, pues ya hemos solventado ese problema. Lo que os sea más cómodo podréis hacer. Si te parece, Fernando, comenzamos con tu presentación. Bueno, pues muy buenos días a todos y de verdad que después de 18 meses de hacer muchas presentaciones virtuales, de ver un montón de caras, pero siempre con una pantalla de por medio, es un placer, lo que han dicho los ponentes anteriores, ver un montón de gente en un auditorio casi lleno, respetando todos con la mascarilla, respetando las medidas, es realmente un placer. Me uno a lo acertado del logo, del eslogan del Congreso, el reencuentro, y además a los que seáis un poquito frikis, veréis que tiene un aire a la serie de Friends, que también va totalmente alineado con lo que he sentido esta mañana cuando hemos llegado al auditorio. Muchos abrazos con distancia, muchos saludos súper cariñosos, de verdad que da mucho gusto. Dicho esto, porque me apetecía de verdad compartir que estoy tremendamente contento y alegre, la idea de esta mini presentación que voy a hacer es poner un poco el contexto, el marco de dónde estamos, qué es lo que nos está pasando y para dónde vamos, y abrir un poco el debate, las preguntas, las inquietudes que pueda haber en el auditorio y compartirlo con los que estamos sentados en la mesa. Sí recalcar un poco que el Observatorio de la Postventa nace en la mitad del año 2020 por iniciativa de Sernauto. Nos contactan, dicen Sernauto JIPA, necesitamos medir, necesitamos qué es lo que nos está pasando, necesitamos tener una opinión de los profesionales del sector y ponemos en marcha este observatorio. Nada más arrancar, y esto demuestra la unión que ha habido durante todo el periodo de postventa, de pandemia. Surgió la idea por parte de Benito de hablar con José Luis y ver si Ancera se unía al proyecto. La reacción y la contestación fue inmediata, sí. Y así estamos, desde mitad casi del año 2020 y en estas olas, porque lo midamos trimestralmente, colaborando conjuntamente. Decir que no sería posible por esta muy buena comunicación de las dos asociaciones y sin la colaboración de la Comisión de Recambios de Sernauto y la Junta Directiva de Ancera. Gracias a estos dos grupos de personas, de empresas, se puede realizar lo que hoy vamos a ver y lo que llevamos trabajando en interno con las dos asociaciones a lo largo del final del 20 y a lo largo del año 2021. Y entramos directamente en los datos. Fijaros que no hay preámbulo. O sea, entramos directamente en actividad, en qué es lo que está pasando a nivel de actividad. Un montón de datos, pero dejarme, sabéis que soy bastante pedagógico en cómo explico las cosas, dejarme que vaya parte por parte, para no hacer malas interpretaciones. Acordaros que estamos a final de septiembre, pero estamos viendo ya datos de final de año. ¿De dónde vienen estos datos? Toda la parte naranja de vuestra izquierda, es decir, los dos primeros trimestres, son datos medidos declarativos, pero ya con el cierre del trimestre, es decir, realidad. Total realidad de lo que está pasando, lo que ha pasado en el sector. ¿Y con qué dos niveles? Tenemos en la parte de arriba lo que viene declarado por parte de Sernauto, es decir, de los fabricantes de componentes, y la parte de abajo lo que viene declarado por los distribuidores, recambistas, almacenistas, como queráis llamar, la parte de la distribución. Las dos partes naranjas del principio, como veis, no son exactamente iguales y nunca jamás van a poder ser exactamente iguales. Y si miramos lo que es el mercado final, el mercado selado, es decir, lo que está consumiendo el parque automovilístico a nivel de taller, tendría unas cifras totalmente distintas. La estacionalidad,
los stocks, las subidas de tarifa, el miedo a no tener material, la logística, todo hace que la estacionalidad por los diferentes peldaños de la cadena de valor sea diferente. Dicho esto, las dos primeras partes del gráfico es realidad, lo que vemos en el centro con ese color amarillo es casi realidad porque hemos tenido la declaración ya en septiembre, con lo cual tenemos el tercer trimestre bastante bien visto qué es lo que nos está pasando y nos han sabido declarar cómo prevén que va a terminar el tercer trimestre, y lo que nos queda es lo que no sabemos. ¿Y qué no sabemos? No sabemos qué nos va a pasar en el último trimestre, la parte gris, y por lo tanto la situación al final del año. Con ese conglomerado de información y de datos y de declaraciones, sí podemos estimar, y sí nos han declarado, cómo creen que va a ser el cierre del año 2021 versus el año 2020. No hay duda, positivo. Yo sé, ahora hago un chascarrillo siempre que me dicen, oye, hacemos una pequeña intervención, no sé, digo, ¿qué quieres, datos positivos o negativos? Y las dos son verdades. Contra el 20 son siempre positivos, contra el 19 todavía negativos. Y esa es la realidad que tenemos ahora. Con lo cual, si alguien tiene datos negativos o se confronta sus datos frente a lo que estamos viendo en pantalla y ve que está tremendamente retrasado sobre esos datos, le ha podido pasar una cosa, que el año 20 fuera fantásticamente para él, tuviera unos datos tremendamente altos y este año 21 va un poquito retrasado, o este año 21 le está pasando algo. Y está recuperando, tendrá datos positivos, pero si está muy lejos estaría recuperando, pero mucho más lentamente de lo que está recuperando la media del mercado. ¿Qué es lo que esperamos para este año? Cierre positivo, por encima del 10, del 13, del 14, del 15, por ahí nos vamos a quedar. Hay una muy buena noticia de ayer. Si os acordáis, los ERTEs, que tienen un impacto interesante en lo que es la economía y por lo tanto en la recuperación, en el paro y por lo tanto en el consumo que tenemos en postventa, ayer se empieza a escuchar que a lo mejor son prolongados, son alargados hasta enero del año 2022. Eso es una fantástica noticia para el sector. No porque tengamos gente en ERTE, lo vamos a ver, no hay. Ya hemos recuperado lo que hemos recuperado y no tenemos personal en ERTE en el sector de la reparación. Pero sí, si los ERTE se hubieran acabado ahora, hay parte de esa gente que está en ERTE que sí terminaría en el paro, en desempleo, y eso sí tiene un efecto en el uso del coche y, por lo tanto, en la postventa. Es una fantástica noticia que, si pueden llevarse los ERTEs hasta enero, retrasamos y alargamos y tenemos más tiempo para fortalecer los pilares de la recuperación. Es una noticia de esta semana, de arranque de esta semana, y creo que será así, y cruzo los dedos porque que sea así. ¿Eso a qué me lleva? Nos lleva a que posiblemente estaremos terminando el año, las expectativas de los fabricantes es terminar en más 16 con respecto al año 2020, la distribución más 13. Por ahí vamos a andar. Más 12, más 13, más 14, estimación JIPA. Es decir, no, los tres, y son metodologías diferentes, la JIPA, de lo que estamos ahora observando, concluimos más o menos en las mismas cifras, más o menos, con matices. No es igual para todos los canales y no es igual para todas las familias, hay bastantes matices. Pero la fotografía no es mala. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto significa recuperar la actividad que teníamos en el año 2019? No. Todavía no. Todavía nos queda el último empujón, el último golpe de riñón para llegar a niveles que teníamos en el año 2019. ¿Cuándo se va a suceder esto? En el arranque del año 2022, muy en el arranque del año 2022. Eso no quita que haya empresas que ya estén en ese nivel del año 2019. Por contra, tenemos empresas que todavía están lejos del año 2019. En general, el sector, sobre todo la parte del mercado independiente, en el arranque del año 2022 estará en niveles de postventa que teníamos a finales del año 2019. Me dejo la parte de la derecha, ese gráfico verde que veis ahí, que no dice mucho, que no explica mucho, que únicamente os señalo las dos medias que nos salen a nivel de fabricante y de la distribución, pero con toda la dispersión de lo que están declarando las diferentes compañías y empresas. Si os dais cuenta, no es homogéneo. Es decir, la fiesta, la recuperación, no está siendo igual para todas las empresas. Tenemos picos exagerados en la parte de la derecha, es decir, un ritmo de recuperación desmesurado, porque razones que ellos saben, porque el año 20 fue muy malo, porque tiene cambios estructurales, porque tiene una nueva familia, porque ha aumentado el número de puntos, porque ha comprado otro distribuidor, por lo que sea. Es decir, no digo que son falsos, digo que son relativamente extraños versus la media que está dando el mercado, y en la parte de abajo de la distribución nos pasa exactamente lo mismo. También una parte de la derecha muy lejos de la media. Pero fijaros, muchas de las empresas, una gran parte de las empresas, están por debajo de la media. Esto es importante asumirlo, es decir, la media está muy bien y todos nos quedamos con el dato de la media, pero hay que ser conscientes que hay empresas que todavía no están recuperando al nivel que está recuperando la media del mercado.
Por contra, hay otras que van mucho más rápido. La recuperación no es homogénea, para nada es homogénea. Hay diferentes niveles, diferentes velocidades, con razones totalmente justificadas. Siguiente comentario o pincelada que me gustaría compartir con vosotros. Es el tema del desempleo, los despidos. Bueno, realmente está sufriendo el sector, nuestro sector, problemas de empleados. No. Fijaros, buscaros la parte roja, que es el del gráfico de la izquierda, que es aquellos que han tenido que despedir definitivamente algún empleado. No tenemos datos alarmantes. Ha habido algunos ajustes. Hemos visto en la anterior que hay empresas que se estaban quedando atrás en la recuperación y eso seguramente le llevó a hacer algún tipo de ajustes a nivel de su estructura de empleados. Pero en términos general, el sector, podemos estar tremendamente orgullosos, ha mantenido su estructura de empleados, sus equipos, sus empleados, y es una muy buena noticia también para el sector. Ha resistido muy bien y las bajadas que tuvimos de facturación en el año 2020 han sido tremendamente fuertes. No hemos tenido grandes reestructuraciones y tampoco se prevé. La parte de la derecha que veis del gráfico es ¿qué crees que va a pasar con tu equipo? ¿Vas a necesitar hacer reestructuraciones o ajustes? No vemos grandes números en necesitar de hacer reajustes. Con lo cual, bien ver esta fotografía. Y la penúltima a compartir con vosotros, lo hemos hablado antes de soslayo sobre la liquidez, sobre la morosidad o los impagos. Acordaros, y lo sufristeis en vuestra línea de flotación 2008-2013 con la crisis económica, de lo que más se empezó a hablar en el sector fue de morosidad. En esa crisis todo el mundo hablaba de morosidad, de problemas de pago, las líneas de crédito cerradas, fue un gran drama la morosidad. Afortunadamente no estamos ahí y veréis que es la siguiente diapositiva, qué es lo que nos preocupa. No estamos hablando de problemas de liquidez, ni a nivel de fabricante con sus distribuidores que tengan retrasos o impagos por parte de la distribución, ni la distribución con sus clientes talleres. Hoy no tenemos ese problema en el sector. Es una buena noticia, la liquidez, o parece ser que los estados financieros están más o menos controlados y no tenemos problemas de impago o retraso en los pagos. Y ya para terminar, para dejar espacio al debate suficiente, ¿cuáles son los retos que se presentan en los dos escalones de la distribución? A nivel de fabricante, muy focalizado en tener para poder suministrar. Fijaros que las dos grandes preocupaciones son las materias primas. ¿Qué voy a contar yo? Seguro, estoy convencido que en el debate va a salir, Benito lo explicará con mucho mejor detalle que yo, el problema que tenemos a nivel de materias primas, lo que hace tener un problema de suministro a los clientes, y eso ha llevado al aumento de tarifas. Pues las grandes preocupaciones que tienen los fabricantes es, a nivel de materia prima, el aumento de los precios que se están produciendo en esas materias primas y cómo retransmitirlo, repercutirlo y gestionarlo en sus tarifas y con los clientes, la disponibilidad de sus fábricas para poder tener los stocks suficientemente llenos para suministrar, y luego el suministro en sí. Es decir, el poder atender la demanda que tengo, poder atender a los clientes que confían en mí, poder atender esos pedidos que me están llegando y que me gustaría poder tener un 100% de complementación, y que hoy es clave porque sí tenemos problema de suministro. Si nos vamos a la parte de la distribución, y muy contento, fijaros, no hay grandes problemas de a ver si salgo de esta, a ver si recupero, no, estamos hablando otra vez de cosas operativas. La preocupación de la distribución, ¿de qué está preocupado? Está preocupado de tener que le suministre su distribuidor, su proveedor, lo que está necesitando para poder vender, para poder tener un stock reforzado, para no poder fallar en esa demanda que le está haciendo sus talleres. La gestión de la subida de precios con este tema de materias primas compleja también, y en algunos productos han producido 2 y 3 subidas de precios en lo que llevamos de año, y se esperan que haya aumento de tarifa también en algunos de los productos debido al aumento de las materias primas y de los fletes. Y por último, como no puede ser otra cosa, la rentabilidad. Es decir, los márgenes. Estamos todos en una situación un poco de incertidumbre, y la incertidumbre es lo que peor gestiona el ser humano. No hay nada peor que no saber lo que te va a pasar mañana. Y estamos todos en un momento de incertidumbre y, por tanto, la rentabilidad, es decir, ganar o no ganar dinero, el poder pagar o no poder pagar, dependiendo de si me llega o no me llega, si vendo o no vendo, si me entra, si no me entra, si este pedido que he hecho me lo van a suministrar, si me lo van a dejar a la mitad, si no, si lo voy a tener. Ese tema de stock lleva a tener una complejidad o un foco en la rentabilidad. Hasta aquí, el informe es mucho más largo, como podéis imaginar, con muchas más preguntas y muchas más extensas, pero solamente era poner el marco, el foco sobre las principales preocupaciones y dónde estamos para arrancar el debate con esta gente fantástica. Un placer estar esta mañana y ver un montón de caras que me apetecía un montón verlas, no a través de una pantalla. Gracias.
Muchas gracias, Fernando, por esta ponencia tan didáctica. Vamos a pasar al turno de preguntas. Vamos a intentar realizar respuestas breves, puesto que vamos con 10 minutillos de retraso, a ver si podemos acabar el coloquio a las 11:30. La primera va para ti, Benito, desde vuestro punto de vista de proveedores, y una vez que Fernando ha analizado cómo está la situación del sector con datos objetivos durante el primer semestre, ahora, una vez llegado el otoño, ¿cuáles son las sensaciones que tenéis los proveedores? ¿Cómo estáis a día de hoy? Bueno, buenos días a todos. Carlos, en primer lugar, pues deciros que es un placer estar aquí con todos vosotros después de estos 18 meses que hemos pasado tan extraños y novedosos para todos. Y me vas a permitir que antes de responderte haga solamente tres comentarios. Uno sobre el protagonista, que es Ancera hoy. Creo que en los momentos que vivimos es fundamental que el papel de las asociaciones, de las patronales, sobre todo las asociaciones sectoriales, estén muy cerca del día a día, viviendo muy cerca la realidad para poder actuar de una forma rápida e inmediata a los que son las necesidades de ese ecosistema, y para ello la mejor forma de que sea así es que los protagonistas de ese sector participen, lideren y vivan ese día a día. Creo que eso lo estáis haciendo muy bien en Ancera. José Luis, te felicito como presidente y a tu junta directiva, porque pienso que la asociación está más viva que nunca en esa realidad, en estar participativa en su asociación y en, lógicamente, aportar valor a las dificultades y a los problemas del sector. En segundo lugar, un pequeño comentario sobre el observatorio. Yo creo que estáis viendo la bondad de la herramienta. Nosotros en la Comisión de Recambios intentamos continuamente poder, como en un sector tan maduro como el nuestro, aportar ideas nuevas, aportar frescura, aportar valor, aportar información que ayude al sector en su conjunto a la toma de decisiones. Y esta herramienta, que si no fuera, por, como bien ha comentado Fernando, por la colaboración conjunta de Sernauto y de Ancera, hubiera sido imposible llevarla adelante. Pero tiene esa bondad. No es tanto importante si acertamos 2 puntos más o 2 puntos menos, o 1 punto más o 1 punto menos, cada una de las herramientas que medimos, sino realmente conseguir, que no lo habíamos tenido nunca, un barómetro de medición que nos permitiera a todos analizar esas tendencias y cada uno de nosotros en nuestras realidades podernos comparar de cómo está nuestra situación con respecto a los demás. Con lo cual, ahí también mi agradecimiento por toda la colaboración de todos los que participamos, Ancera y Sernauto como asociaciones, pero las empresas que son los importantes, las empresas que conforman Ancera y las que conforman Sernauto, porque sin su participación continua y aportación de datos, que sabemos que muchas veces es laborioso, sería imposible obtener esa información. Y, cómo no, el agradecimiento también a IPA, porque muchas veces los trabajos de consultoría no son solo business, son también aportaciones al sector. Me consta que este es un trabajo muy farragoso y que la aportación, en este caso de IPA y de Fernando en particular, pues ha sido muy necesaria para que esto funcionara. Y el tercer comentario, antes de responderte y entrar en lo nuestro, que intento ser lo más breve posible, es sobre los fondos de recuperación, que me parece el tema, porque los sectores, además de tener que vivir una transición tecnológica y un reto de subsistencia, están viviendo este efecto post-pandemia, donde evidentemente, como bien se llaman, esos fondos de recuperación tienen que cumplir con esa función que verdaderamente el título le da. Y voy a hacer una comparación un poco simpática, pero que creo que todos vais a estar, la vais a convenir conmigo, porque la vais a entender muy clara desde un punto de vista empresarial y de empresas. Lo que estamos viendo ahora es muy bonito y yo lo califico como el cuento. Nos están relatando un cuento. Y el cuento es muy bonito, pero las empresas lo que necesitan son cuentas. Eso es lo que necesitan. Lo que necesitamos realmente es que un taller de reparación, en estos fondos de recuperación, en este reto de transición tecnológica, cuando tenga que renovar su equipamiento, cuando tenga que actualizar su taller, cuando tenga que trabajar la diagnosis, cuando tenga que trabajar la digitalización, pueda verdaderamente tener herramientas de acceso a ayudas. Que cuando un distribuidor de recambios esté en ese proceso de adaptación a los nuevos cambios de automatización de sus almacenes, de digitalización de sus operaciones, de mejora continua de sus operaciones, realmente pueda terminar accediendo a esas ayudas.
y que cuando hablamos de los fabricantes, pues en el reto tan grande tecnológico que estamos viviendo, una transición tecnológica en un espacio corto de tiempo que no se ha dado nunca en la historia, tenga que acceder a la industria 4.0, tenga que acceder a toda una innovación constante de sus productos para al final tener esos vehículos híbridos, eléctricos, impulsados por nitrógeno o por cualquier otra propulsión de cero emisiones y de descarbonización, pueda verdaderamente acceder a esas ayudas. Y eso son las cuentas. Y las cuentas tienen que ser reales. Si al final los fondos de recuperación se quedan en un cuento muy bonito, en muchísimas ideas y muchísimos intereses, entre comillas, políticos, pues yo creo que habremos fracasado como sociedad. Y entonces ahí las asociaciones, de nuevo, nos hemos cansado mucho de decir la importancia que tienen de poder defender y representar los intereses de un sector y de sus protagonistas en foros donde ellos no pueden defenderse. Y ese es el papel que nos toca una vez más. En este caso, Ancera tiene su protagonismo, Sernauto también, cada uno en el foro que le corresponde, a defender intensamente los intereses reales de las empresas para que transformemos el cuento en cuentas. No me enrollo más, voy ya al tema de la pregunta que me has dicho, pero me parecía importante no dejar pasar la oportunidad de estas tres reflexiones que considero que son importantes. Nosotros como sector en su conjunto yo creo que nos tenemos que sentir como privilegiados, porque efectivamente en marzo del año pasado se nos paró a todos el reloj, tuvimos que vivir una experiencia nueva para todos, sobrevenida, que ninguno de nosotros había podido calcular y que en ese momento cuando lo vivíamos, y yo recuerdo la cantidad de multiconferencias y llamadas de teléfonos que tuvimos entre todos nosotros, lo primero que teníamos era una gran incertidumbre, no sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias y cuál iba a ser el efecto, lo que vivíamos el presente, y el presente era que nuestras ilusiones, nuestros anhelos, nuestros sueños se habían quedado todos truncados por este maldito COVID. Después vimos que el 2020, a nosotros en nuestro sector nos fue dando alegrías, se fue poco a poco de una manera rápida recuperando la actividad, más allá del trabajo esencial que se hizo, que fue magnífico, y evidentemente vimos que los efectos que nos íbamos diciendo de una forma teórica, que como entendedores del sector creíamos que iba a suceder, ese desplazamiento seguro, esa utilización del vehículo masiva para tener una burbuja de seguridad, esas vacaciones de proximidad, esa utilización masiva del parque circulante se iba a transformar en una realidad. Y es lo que ha sucedido. Afortunadamente el 20 y el 21 yo creo que son los años que el parque circulante se ha utilizado más que nunca en la historia. No solamente en porcentaje de uso, sino aunque también en media de kilómetros. Y eso ha tenido unas consecuencias, lógicamente, en nuestro sector y en su conjunto. Los talleres de reparación han estado funcionando muy bien, la distribución ha funcionado también de maravilla y los fabricantes hemos intentado, pues como todos, sortear las dificultades sobrevenidas para que esta cadena de engranaje siguiera funcionando. Y ese es el resumen que reflejan los datos que hemos visto de Fernando. O sea, al final, lo que yo estoy diciendo en palabras es lo que Fernando ha transmitido en números. Si lo contextualizamos al entorno general, la verdad es que nos tenemos que sentir privilegiados, porque pocos sectores, después del efecto pandemia, han tenido, vamos a decir, un rebote positivo. Por supuesto que luego hay problemas, que hablaremos más adelante, y lo dejo aquí. Muchas gracias, Benito. Comparto contigo tus tres reflexiones. Muchas gracias por ofrecernos el punto de vista, ¿no?, de los proveedores. Y, en efecto, yo creo que hemos sido un sector privilegiado, incluso dentro de la misma automoción. No se ha comportado igual la postventa, ¿no?, que la venta de vehículos. En ese sentido, ahora paso a ti, José Luis. Similar, el punto de vista de la distribución, una vez llegado el otoño, ¿qué sensaciones tenemos? ¿Cómo estamos? Sí, bueno, yo voy a hacer un poco como Benito, voy a hacer dos reflexiones iniciales antes de contestarte, intentaré ser más escueto, pero lo primero que es que estoy encantado de estar aquí en un congreso donde tenemos 250 inscripciones y el 41% son recambistas. Es decir, la asociación trabaja por y para sus recambistas, ¿vale?
y poco a poco tenemos que ser más y haceros más vuestra nuestra asociación. Y digo esto para poner un poquito en valor todo lo que sucedió el año pasado, porque a mí, en vez de ponerlo en datos, porque los datos hablan por sí mismos y son, como dicen los ingleses, self-explanatory, a mí me gusta ponerlo en contextos más de la importancia de la asociación. Probablemente en el 2020 nos dimos cuenta de que tener una asociación fuerte, tener una asociación influyente, tener una asociación con capacidad de dar respuesta inmediata a las demandas que necesitan nuestros asociados, nos da unas garantías de ser y de tener detrás un respaldo importante. Y esto es lo que puso en valor el año pasado el COVID. Lo digo y hablo desde el punto de vista de Ancera, pero no me equivoco si hablo también desde el punto de vista de Sernauto y de las asociaciones de talleres. Por lo tanto, sí que me gustaría decir, bueno, pues nos ha puesto en valor y creo que es importante. Y después, ya hilándolo un poco con la pregunta que me haces, Carlos, ¿cómo ves el otoño? Bueno, pues el otoño lo tenemos ya aquí. Para mí lo importante es decir que nosotros como sector, a mí me gusta decir dos cosas. Lo primero, que somos un sector un poquito como los agricultores, que somos muy llorones. Somos muy fuertes, somos muy resilientes, nos adaptamos, pero somos muy llorones, porque hace sol y nos quejamos y llueve y nos quejamos, ¿vale? Y los datos ahí están. A mí me gusta decir que somos, como hablan en bolsa, somos un sector refugio. Es decir, cuando todas las cosas van mal en bolsa, buscas aquellos valores seguros, estables, que sepas que ante las inclemencias del tiempo no van ni a subir mucho ni a bajar mucho. Y entonces me gusta decir que somos un sector refugio porque nosotros como sector, y hablo de la distribución, tampoco reaccionamos mucho, se mueven nuestras ventas al alza o a la baja en función de que este año se vendan más o menos vehículos. Eso para nosotros tiene más consecuencias en el medio plazo. Nosotros al final cuidamos de un parque de vehículos de 26 millones de vehículos. Las ventas de VO han crecido, lo cual es positivo para nuestro sector. No nos interesa mantener un parque antiguo, no genera valor para la sociedad, pero lo que hace es que nuestro sector no se mueva ni muy arriba ni muy abajo. Por lo tanto, cuando ocurrió el 2020, no nos caímos mucho, Carlos, como sector. Si pensamos que declaramos que nos caímos un 11 y pico y estuvimos cerrados un mes y pico, pues haced 1 entre 12, que es lo que da. Y dejadme que hacerle un reto a lo que nos dice Fernando por el otoño. Fernando es de los que el año pasado nos decía, y con datos, o sea, no de estómago, no de esa cuota de estómago que hablo, nos decía que la recuperación y que los niveles del 2019 los íbamos a ver probablemente en el segundo semestre del 2022. Hoy ya nos ha adelantado esos datos, nos ha dicho que para principios de año. Yo quiero hacerle un reto y decir que nosotros en el 2021 esperamos recuperar y estar en niveles del 2019 y terminar en positivo. Pero lo digo, bueno, por esa sensación que también nosotros tenemos de la actividad, ¿no? Que muchas veces nos adelantamos. Sí que es cierto que el verano, agosto, el año pasado fue magnífico. Este año no ha estado mal, tampoco ha sido, pero bueno, yo también he hablado con algún fabricante y algunos han tenido récords históricos de pedidos en agosto. Hombre, luego hablaremos un poco por qué, porque viene por los problemas que hay derivados de que hablaremos, pero septiembre nos está comportando mal y bueno, si esperamos que fin de año, mientras, como digo yo, en paréntesis, el COVID nos lo permita, yo veo mucha actividad, veo mucho movimiento de vehículo, hablo con los talleres también, los talleres de reparación están teniendo actividad. Por lo tanto, pues dejadme a mí de tener ese brote de optimismo y quitarme el paraguas de agricultor. Nos va bien. También hay que decirlo, nos va bien y hay que alegrarse. No tenemos ya ERTEs, hemos visto, no hay desempleo. Bueno, vamos a empujar.